A ver, ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar de dónde sale la política? Y no estoy hablando de las elecciones o de los políticos en la tele. No, me refiero a la idea misma de la política, a su raíz. Bueno, en este análisis vamos a meternos de lleno en eso. Vamos a desmenuzar el porqué de la política y sobre todo, por qué sentimos esa necesidad de crear teorías para tratar de entenderla toda. Pensemos en esto por un segundo. Por un lado están las sensaciones internas, eso que sentimos, la inseguridad, la injusticia, hasta la maldad. Y por el otro lado tenemos los hechos duros, lo que pasa afuera, una guerra, una crisis económica, un desastre. A primera vista parecen mundos aparte, ¿verdad? Pero, y aquí está lo interesante, tienen algo fundamental en común. Son la materia prima de nuestra realidad. Son básicamente las cosas que nos pasan, que nos impactan y que al final nos empujan a hacer algo. Y justo ahí, en esa conexión, es donde arranca todo. Esto nos lleva a la primera gran idea. La política no es algo que está allá lejos en un libro. No, es un proceso que nace sí o sí de lo que vivimos cada día. A ver, vamos a desglosar este proceso. El punto de partida, el kilómetro cero de todo esto, es lo que se llama la experiencia de la realidad. Es el primer contacto. Es simplemente vivir, sentir el mundo tal cual es, con lo bueno, lo malo, lo confuso, todo. Y claro, después de esa experiencia, ¿qué pasa? Nuestro cerebro se pone a trabajar. Es como una computadora que intenta procesar un montón de datos. A esto se le llama entrar en un modo de pensamiento. Básicamente, es nuestro intento de ponerle orden a ese caos de sensaciones, de encontrarle alguna lógica. Y finalmente llegamos al tercer paso, la acción. Una vez que procesamos esa experiencia, que le dimos alguna forma en nuestra cabeza, podemos pensar y responder a la realidad. Y ahí lo tienen, ese ciclo de 3 pasos, experiencia, pensamiento y respuesta. Ese es el motorcito que mueve a toda la política. Así de simple y así de complejo. Ok, perfecto. Pero para entender bien esa respuesta de la que hablamos, hay que hacer una distinción. Una que es clave de verdad. Es como si la política tuviera 2 caras, y es súper importante saber diferenciarlas. Por un lado está lo político, así con mayúscula. Pensemos en esto como la esencia, el trasfondo. Son esas tensiones que siempre están ahí cuando la gente vive junta, ¿saben? Son inevitables. Y por otro lado está la política, con minúscula. Y esta es la parte que vemos todos los días. La acción, la lucha por el poder, las campañas, las leyes, lo concreto. Para que quede más claro, lo político son esas dinámicas de base, como por ejemplo, la relación entre quien manda y quien obedece, o la clásica distinción entre un nosotros y un ellos, un amigo y un enemigo. En cambio, la política es lo que hacemos con eso. Es la competencia para llegar al poder. Es crear ministerios, parlamentos, o sea, una cosa es la atención de fondo y la otra es cómo intentamos administrar esa atención. Bien, hasta ahora vimos el qué es la política, pero ahora viene la otra gran pregunta. ¿Y para qué nos sirve pensar en todo esto? O sea, ¿por qué necesitamos la teoría política? Porque claro, hablamos de teoría y a veces suena a algo súper complicado, ¿no? Pero, a ver, paremos un segundo y preguntémonos, ¿qué es una teoría en realidad? ¿De qué hablamos cuando decimos teoría? La definición que encontramos en el material es, miren, es simple pero potentísima. Dice que una teoría es un intento de significar la existencia explicando el contexto. La palabra clave aquí es significar. O sea, una teoría no busca solo describir cómo son las cosas, va más allá, busca darles un sentido, un porqué. Y esto conecta perfecto con lo que vimos al inicio. Las teorías no son un lujo intelectual, para nada. Nacen de una necesidad superhumana y básica. Son la herramienta que creamos para poner algo de orden en medio del caos y para encontrar un poco de seguridad en un mundo que, seamos sinceros, es bastante incierto. Ok, mucha teoría sobre la teoría suena a trabalenguas. Para que esto no quede tan abstracto, vamos a ver un ejemplo práctico. Una especie de cuento corto que nos muestra cómo una teoría puede intentar explicar de dónde venimos como sociedad y, bueno, por qué tenemos los problemas que tenemos.
Y esta historia, según este modelo, empieza en un estado de inocencia. Imaginemos un mundo súper simple, casi idílico, gente conviviendo sin las broncas y complejidades de ahora, todo paz aparentemente. Pero como en toda buena historia, algo pasa. Aparece un concepto que lo cambia todo para siempre: la propiedad. Esa idea tan simple y tan potente de decir, esto es mío y de nadie más. Y justo ahí, según esta teoría, es cuando nace el egoísmo. A partir de ahí, es como un efecto dominó. Si hay egoísmo porque cada uno quiere proteger lo suyo, ¿qué aparece? La rivalidad. Y la rivalidad, bueno, no hay que ser un genio para saber que la rivalidad es la antesala del conflicto. Y listo. Adiós al estado de inocencia. Se acabó. Ok, entonces la teoría nos pintó un panorama bastante claro de cómo se armó el lío. Pero una buena teoría no solo diagnostica, también propone. Así que la pregunta es obvia. ¿Y ahora qué? ¿Cómo manejamos este conflicto que parece ser parte de nuestra naturaleza? Y es aquí donde entra en escena el gran protagonista, el Estado. Pero ojo, según esta forma de pensar, el rol del Estado es súper pragmático. No viene a eliminar el egoísmo ni a hacer que todos seamos buenos, porque parte de la base de que eso es imposible. No, su trabajo es más bien administrar el problema. ¿Cómo? Por un lado, tolerando ese mal, aceptando que existe, y por otro, intentando redistribuir sus consecuencias, por ejemplo, con los impuestos, para que el juego no sea tan desigual. Y con esto cerramos, dejando una pregunta que da para pensar y mucho. Si la política nace justamente del conflicto, si esa es su razón de ser, entonces, ¿su verdadero objetivo es resolverlo de una vez por todas y alcanzar la paz total? ¿O será que su función es, en realidad, simplemente administrar ese conflicto para siempre, sin fin? Una pregunta que la verdad está en el mismísimo corazón de todo el pensamiento político.